Cuanto más empiezas a investigar qué pensamos, qué entendemos, de dónde venimos, qué creemos que estamos haciendo, más empezamos a ver que nos han mentido. Todas las instituciones nos han mentido. ¿Qué te hace pensar que la institución religiosa sea la única que no lo ha hecho nunca? Las instituciones religiosas de este mundo están cubiertas de basura. Las instituciones religiosas de este mundo han sido creadas por las mismas personas que nos han dado a nuestro gobierno, a nuestra corrupta educación, que establece sus monopolios bancarios, porque a nuestros dueños les importa un bledo usted o su familia. Todo lo que les preocupa es aquello por lo que siempre se han preocupado: el control de todo el maldito mundo. Hemos sido desviados de la verdadera presencia divina en el universo, que los hombres han llamado Dios. No sé lo que es Dios, pero sé lo que no es. Y hasta que no estés preparado para considerar toda la verdad, y a donde pueda ir, a quién te puede llevar, si quieres mirar a otro lado o creerlo más fácil, entonces en algún punto descubrirás que estás jugando con la justicia divina. Cuanto más te educas a ti mismo, más entiendes de dónde vienen las cosas y más obvias se vuelven, y empiezas a ver mentiras en todos lados. Tienes que conocer la verdad e investigar la verdad, y la verdad te devolverá la libertad. Lo encontrarán difícil aquellos que han tomado la autoridad como la verdad, en lugar de la verdad como autoridad. Os tengo que decir la verdad. Cuando hablamos de tonterías, enormes, gigantescas sandeces, tenemos que observar sobrecogidos al campeón de todos los tiempos en falsas promesas y exageraciones: la religión. Piensa sobre esto. La religión ha logrado de veras convencer a la gente de que hay un hombre invisible que vive en el cielo, que observa todo lo que tú observas cada simple instante de cada día. Y el hombre invisible tiene una lista especial de 10 cosas que no quiere que hagas. Y si haces alguna de estas 10 cosas, tiene un sitio especial lleno de fuego y humo y personas que se queman y tortura y angustia, donde te enviará a vivir y sufrir y quemarte y ahogarte y gritar y llorar. Para siempre jamás, hasta el final de los tiempos. Pero te ama. Te ama y necesita dinero. Siempre necesita dinero. Es omnipotente, perfecto, omnisciente y sabio, pero por alguna razón no sabe prescindir del dinero. Las instituciones religiosas reciben miles de millones de dólares, no pagan impuestos y siempre necesitan un poco más. Por si querías una historia falsa de las buenas, aquí la tienes. Mentira sagrada. La historia más grande jamás contada. Este es el Sol. Ya desde hace 10.000 años antes de Cristo,
La historia es abundante en esculturas y escrituras que reflejan el respeto y la adoración de las personas por este objeto. Y es fácil entender el por qué, visto que cada mañana el sol aparece, llevando consigo la luz, el calor, la seguridad al hombre, salvándolo del frío, de la oscuridad y de las tinieblas pobladas de predadores en la noche. Sin ello, las antiguas culturas entendieron que las cosechas no crecerían y la vida sobre el planeta no habría sobrevivido. Estas realidades han hecho el sol el objeto más adorado de todos los tiempos. Del mismo modo, también fueron conscientes de las estrellas. El estudio de las estrellas les permitió reconocer y predecir acontecimientos que ocurrieron en largos periodos de tiempo, como los eclipses y las lunas llenas. Catalogaron grupos celestes de aquello que hoy conocemos como constelaciones. Esta es la Cruz del Zodiaco, una de las imágenes conceptuales más antiguas de la historia humana. Muestra el Sol mientras figurativamente pasa por las 12 mayores constelaciones en el curso del año. También refleja los 12 meses del año, las 4 estaciones y los solsticios y equinoccios. El término zodiaco se debe al hecho de que las constelaciones fueron antropomórficas o personificadas como figuras o animales. Las antiguas civilizaciones no se limitaron solamente a seguir el sol y las estrellas, personificaron con mitos elaborados que reflejaron sus movimientos y relaciones. El sol, con sus calidades de portador de vida y salvador de vida, fue representado como representante del invisible creador o Dios. También fue conocido como Dios Sol, la luz del mundo, el salvador de la humanidad. Del mismo modo, las 12 constelaciones representaron los sitios que Dios Sol visitó y fueron identificados por el nombre, generalmente representando sucesos naturales que ocurrían durante este periodo del año. Por ejemplo, Acuario, el portador del agua que traía las lluvias primaverales. Este es Horus, el dios del sol de Egipto de 3000 años antes de Cristo. Es el sol antropomorfizado y su vida es una serie de alegorías mitológicas que tienen que ver con su movimiento en el cielo. Gracias a los antiguos jeroglíficos egipcios sabemos mucho sobre este mesías solar. Por ejemplo, Horus, siendo el sol o la luz, tuvo a un enemigo conocido como Set, y Set fue la personificación de la oscuridad o la noche. Y metafóricamente hablando, cada mañana Horus vencía la batalla contra Set, mientras que al atardecer Set vencía sobre Horus mandándolo al mundo subterráneo. Es importante notar que oscuridad contra luz o bueno contra lo malo siempre ha sido una de las dualidades mitológicas más conocidas y es expresada hoy día de muchos modos. Hablando en general, la historia de Horus es como sigue. Horus nació el 25 de diciembre de la Virgen Isis Meri. Su nacimiento fue acompañado por una estrella en el este, que a su vez 3 reyes siguieron para encontrar y adorar al nuevo Salvador. A la edad de 12 años fue un niño maestro, y a los 30 años fue bautizado por una figura conocida Anub y empezó así su ministerio. Horus tuvo 12 discípulos que viajaron con él. Hizo milagros como curar a los enfermos y caminar sobre el agua. Horus fue conocido por muchos hombres como la Verdad, Luz, el Sagrado Hijo de Dios, el Buen Pastor, el Cordero de Dios y muchos otros. Después de haber sido traicionado por Tifón, Horus fue crucificado, enterrado por 3 días y después resucitó. Estas cualidades originales de Horus al menos parecen permanecer en muchas culturas en el mundo, puesto que aparecen en muchas otras divinidades generalmente con la misma estructura mitológica. Atis de Frigia, nacido por la Virgen Nana el 25 de diciembre, crucificado y enterrado y después de 3 días resucitó. Krishna de la India, nacido de la Virgen de Baki con una estrella del este que señaló su llegada, hizo milagros con sus discípulos y a su muerte resucitó. Dionisio de Grecia, nacido por una virgen el 25 de diciembre, fue un viajero maestro. Él hizo milagros como transformar agua en vino, fue llamado Rey de los Reyes, el único Hijo de Dios, el Alfa y el Omega, y muchos otros, y a su muerte fue resucitado. Mitra de Persia, nacido por una virgen el 25 de diciembre, tuvo 12 discípulos e hizo milagros, y a su muerte fue enterrado 3 días y después resucitó. También fue llamado la Verdad, la Luz y muchos otros. Interesante el hecho que el día sagrado dedicado fue el domingo. La evidencia es que ha habido numerosos salvadores en diferentes periodos en todo el mundo que tienen las mismas características.
La pregunta que queda es, ¿por qué estas características? ¿Por qué nacidos de una virgen el 25 de diciembre? ¿Por qué muerto por 3 días e inevitablemente resucitado? ¿Por qué 12 discípulos? Para descubrirlo examinamos el más reciente de los mesías solares. Jesucristo, nacido de la Virgen María el día 25 de diciembre en Belén. Su nacimiento fue anunciado por una estrella en el este que 3 reyes magos siguieron para encontrar y adorar al nuevo Salvador. Fue un niño maestro a la edad de 12 años y a los 30 años fue bautizado por Juan Bautista. Así empezó su ministerio. Jesús tuvo 12 discípulos con los que viajó haciendo milagros como curar a los enfermos, caminar sobre el agua, despertar a los muertos, y también fueron conocidos como Rey de Reyes, el Hijo de Dios, la luz del mundo, el Alfa y el Omega, el Cordero de Dios. Después de haber sido traicionado por su discípulo Judas y vendido por 30 piezas de plata, fue crucificado, puesto en una tumba y después de 3 días resucitó y ascendió al cielo. Sobre todo, la secuencia del nacimiento es completamente astrológica. La estrella del este es Sirio, la estrella más luminosa del cielo nocturno que el 24 de diciembre se alinea con las estrellas más brillantes del cinturón de Orión. Estas estrellas son llamadas hoy, como vinieron llamándose en la antigüedad, los 3 reyes. Los 3 reyes y la estrella más luminosa, Sirio. Todas apuntan a un lugar en el que el sol sale el 25 de diciembre. Esto es porque los 3 reyes siguen la estrella del este, con el objetivo de encontrar el lugar del sol naciente, el nacimiento del sol. La Virgen María es la constelación Virgo. Virgo en latín significa virgen. El antiguo símbolo de Virgo es la M modificada. Esta es la razón por la que María, junto con las otras madres vírgenes como Mirra, la madre de Adonis, o Maya, la madre de Buda, empezaron con M. Virgo también es a veces llamado como la casa del pan. Y la representación de Virgo es una virgen con un haz de trigo. Esta casa del pan y el símbolo del trigo representan agosto y septiembre, el tiempo de la recolección. Belén, además se traduce literalmente como casa del pan. Belén es, por tanto, una referencia a la constelación Virgo, un lugar en el cielo, no sobre la tierra. Hay otro fenómeno muy interesante que ocurre el día 25 de diciembre, el solsticio de invierno. Del solsticio veraniego al invernar los días se vuelven más cortos y fríos. Desde la perspectiva del hemisferio norte, el sol parece moverse hacia el sur, volviéndose cada vez más pequeño, acortándose los días y llegando el fin de las cosechas. Con su llegada, el solsticio invernal simbolizó el proceso de la muerte. Fue la muerte del sol. Antes del 22 de diciembre, la muerte del sol fue observada completamente, y puesto que el sol se mueve hacia el sur continuamente por 6 meses, también es el día en que se encuentra el punto más bajo del cielo. Aquí ocurre una cosa extraña. El sol deja de moverse hacia el sur, al menos por lo que se puede percibir, por 3 días. Durante estos 3 días de pausa, el sol reside en las vecindades de la constelación conocida como Cruz del Sur. Después de este tiempo, el 25 de diciembre, el Sol se mueve 1 grado al norte, esta vez llevando consigo días más largos, el calor y la primavera. Por tanto, se dijo, el Sol ha muerto sobre la cruz. Ha quedado muerto por 3 días y después ha vuelto a nacer. Esta es la razón por la que Jesús y otros numerosos dioses del Sol comparten la crucifixión, la muerte por 3 días y el concepto de resurrección. Es el periodo de transición después de que el Sol cambia de dirección hacia el hemisferio norte del planeta, llevando la primavera y la salvación. En todo caso, no celebraron la resurrección del Sol sino hasta el equinoccio de primavera o Pascua. Esto es debido al hecho que en el equinoccio de primavera oficialmente el Sol derrota las fuerzas de las tinieblas y el día se vuelve por tanto más largo en duración que la noche, y las condiciones revitalizantes de la primavera emergen. Ahora, probablemente lo más obvio de todo el simbolismo astrológico alrededor de Jesús concierne a los 12 discípulos. Son sencillamente las 12 constelaciones del zodiaco, con lo que Jesús, siendo el Sol, viaja acompañado de ellas. En efecto, el número 12 es repetido muchas veces en toda la Biblia. Este libro tiene mucho más que ver con la astrología que con cualquier otra cosa. Volviendo a la cruz del zodiaco, la vida figurativa del Sol no fue solo una expresión artística o un instrumento para trazar los movimientos del Sol.
También fue un símbolo espiritual pagano, cuya versión simplificada parecía esto. Este no es un símbolo cristiano. Es la adaptación pagana de la cruz del zodiaco. Es por esto que Jesús en el temprano arte oculto es mostrado siempre con su cabeza sobre la cruz. Porque Jesús es el sol, el Dios Sol, la luz del mundo, el Salvador levantado, quien voluntariamente viene otra vez, como cada mañana, la gloria de Dios que protege contra las obras de la oscuridad cuando es nacido otra vez, todas las mañanas, y puede ser visto venir en las nubes, en el cielo, con su corona de espinas o rayos de sol. Ahora, de las muchas metáforas astrológicas astronómicas en la Biblia, una de las más importantes tiene que ver con las edades. Durante toda la escritura hay referencias numerosas a las edades. Para comprender esto, tenemos que estar familiarizados con el fenómeno conocido como la precesión de los equinoccios. Los antiguos egipcios, junto con culturas mucho más antiguas que ellos, supieron que cada 2150 años el amanecer en la mañana del equinoccio de primavera ocurre en un signo diferente del zodiaco. Esto tiene que ver con un lento bamboleo que mantiene la Tierra al rotar sobre su eje. Es llamado precesión porque las constelaciones se van retrasando, en vez de atravesar el ciclo normal anual. La cantidad de tiempo que necesita la precesión para pasar por los 12 signos es aproximadamente de 25.765 años. Esto también es llamado el Gran Año, y las sociedades antiguas eran muy conscientes de esto. Hicieron referencia a cada periodo de 2150 años como una edad. Del 4300 al 2150 a.C. fue la edad de Tauro. De 2150 a un año después de Cristo fue la edad de Aries, el carnero. Desde el año 1 al 2150 después de Cristo, la edad de Piscis, la edad en la que estamos todavía hasta día de hoy. En el 2150 entraremos en una nueva edad, la edad de Acuario. Ahora, la Biblia refleja, hablando en general, un movimiento simbólico a través de 3 edades, mientras anuncia una cuarta. En el Viejo Testamento, cuando Moisés desciende del monte Sinaí con 10 mandamientos, está muy contrariado por ver a sus gentes venerar un becerro de toro dorado. A decir verdad, hizo añicos las tablillas de piedra y ordenó a sus gentes que se mataran para purificarse. La mayoría de los eruditos bíblicos atribuirían esta cólera al hecho de que los israelitas estaban venerando a un ídolo falso, o algo por el estilo. La verdad es que el toro dorado es Tauro, y Moisés representa la nueva edad de Aries, el carnero. Esta es la razón por la cual los judíos incluso todavía hoy soplan el cuerno del carnero. Moisés representa la nueva edad de Aries, y en esta nueva edad todos deben liberarse de la vieja edad. Las otras deidades marcan estas transiciones igualmente, como Mitra, un dios precristiano que mata el toro con la misma simbología. Ahora Jesús es la figura que conduce a la edad que sigue a Aries, la edad de Piscis, o los 2 peces. El simbolismo de pez es muy abundante en el Nuevo Testamento, cuando Jesús alimenta a 5.000 personas con pan y 2 peces. Cuando empieza su ministerio caminando a lo largo de Galilea, se hace amigo de 2 pescadores que lo siguen. Creo que todos hemos visto el pez Jesús en la parte trasera de los coches de mucha gente, aunque pocos saben lo que significa realmente. Es un simbolismo astrológico pagano para el reino del sol durante la edad de Piscis. También la presunta fecha de nacimiento de Jesús es esencialmente el principio de esta edad. En Lucas 22:10, cuando Jesús es preguntado por sus discípulos que dónde estará en la próxima Pascua después de marcharse, Jesús responde: «Contemplad, cuando estéis entrando en la ciudad, allí conoceréis a un hombre llevando un cántaro de agua. Síguelo hasta la casa donde entre». Esta Sagrada Escritura es con mucho una de las más reveladoras de todas las referencias astrológicas. El hombre que lleva un cántaro de agua es Acuario. El portador del agua, que es descrito como un hombre que vierte una jarra de agua permanente, representa la edad de después de Piscis. Y cuando el sol, el dios Sol, deja la edad de Piscis, Jesús,
entrará en la casa de Acuario, porque Acuario sigue a Piscis en la precesión de los equinoccios. Todo lo que Jesús está diciendo es que después de la edad de Piscis vendrá la edad de Acuario. Todos hemos oído hablar alguna vez del fin de los tiempos o del fin del mundo. Aparte de las representaciones gráficas en el libro de la Revelación, la fuente principal de esta idea es Mateo 28:20, donde Jesús dice: estaré con vosotros hasta el final del mundo. Sin embargo, la versión del Rey James, mundo, es una mala traducción entre muchas malas traducciones. La palabra que realmente está utilizando es eón, que significa edad. Estaré con vosotros hasta el final de la edad. Es cierto, pues la personificación solar de Piscis de Jesús terminará cuando el Sol entre en la edad de Acuario. En su totalidad, el concepto del fin de los tiempos y fin del mundo es una alegoría astrológica mal interpretada. Digámosle eso a los aproximadamente 100 millones de personas en USA que creen que el final del mundo se acerca. El símbolo de Jesús, además de ser un híbrido literario y astrológico, es más explícitamente un plagio del dios sol egipcio Horus. Por ejemplo, este grabado de hace aproximadamente 3.500 años en las paredes del templo Luxor en Egipto. Son las imágenes de la proclamación, la concepción inmaculada, el nacimiento y adoración de Horus. Las imágenes comienzan con la visión que anuncia a la Virgen Isis que concebirá Horus. Luego Nef, el Espíritu Santo que deja embarazada a la Virgen, y luego el nacimiento virginal y la adoración. Esta es exactamente la historia del milagro de la concepción de Jesús. A decir verdad, las semejanzas literarias entre Horus y Jesús son sorprendentes. El plagio es continuo. La historia de Noé y el arca de Noé son tomadas directamente de la tradición. El concepto de la gran inundación es ubicuo en todo el mundo antiguo, con más de 200 diversas citas en diversos periodos y épocas. Sin embargo, llegamos a fuentes tan lejanas como la epopeya de Gilgamesh, de origen precristiano, escrito en 2600 a.C. Esta historia habla de una gran inundación ordenada por Dios, un arca de animales salvados sobre él, e incluso el lanzamiento y el regreso de la paloma. Todo esto en común con la historia bíblica, entre muchas otras semejanzas. Y luego hay una historia plagiada de Moisés. Sobre el nacimiento de Moisés se dice que fue puesto en una canasta y dejado a la deriva en un río para evitar el infanticidio. Después fue rescatado por una hija de la realeza y criado por ella como un príncipe. Esta historia del bebé en la canasta fue sacada directamente del mito de Sargón de Acadia alrededor de 2250 a.C. Cuando nació Sargón fue puesto en una canasta para evitar el infanticidio y dejado a la deriva en un río. Fue rescatado y criado por Aquí, una reina matrona. Además, Moisés es conocido como el dador de ley, el dador de 10 mandamientos, la ley mosaica. Sin embargo, la idea de una ley que fue dada por Dios a un profeta sobre una montaña es también muy vieja. Moisés es solo un dador de ley en una larga línea de dadores de ley en una historia mitológica. En India, Mao fue el gran dador de ley. En Creta, Minos subió al monte Dicta, donde Zeus le dio las leyes sagradas. Mientras en Egipto estaba Mises, quien llevó tablas de piedra donde las leyes de Dios fueron escritas. Manu, Minos, Mises, Moisés. Y hasta los 10 mandamientos están sacados literalmente del hechizo 125 del libro de los muertos egipcio, en lo que en el libro de los muertos se leía: no he robado, se convirtió en no robarás; no he matado, se convirtió en no matarás; no he dicho las mentiras, se convirtió en no mentirás, etc. A decir verdad, la religión egipcia es la base fundamental de los principios de la teología judeocristiana. Bautismo, vida después de la muerte, sentencia definitiva, el alumbramiento virginal y la resurrección, la crucifixión, el arca de la alianza, la circuncisión, los salvadores, la sagrada comunión, la gran inundación, la Pascua, la Navidad, la Pascua de los judíos y mucho más, son todo atributos de ideas egipcias. Preceden al cristianismo y al judaísmo en mucho tiempo. San Justino, uno de los primeros historiadores y defensores del cristianismo, escribió:
Cuando decimos que Jesucristo, nuestro Maestro, fue concebido sin una unión sexual, fue crucificado, murió, resucitó y ascendió a los cielos, no proponemos nada diferente a lo que creen los llamados hijos de Júpiter. En un escrito diferente, San Justino dijo: nacido de una virgen, acepte esto en común con lo que usted cree de Perseo. Es obvio que Justino y los primeros cristianos sabían lo similar que era el cristianismo de las religiones paganas. Sin embargo, Justino tenía una solución. En lo que a él se refería, el diablo lo hizo. El diablo tenía la previsión de anteponerse a Cristo y creó estas características en el mundo pagano. Cristianismo fundamentalista, fascinante. Estas personas creen que el mundo tiene en realidad 12.000 años. Yo le pregunté a uno de estos tipos, de acuerdo, fósiles de dinosaurio. Y dijo, ¿fósiles de dinosaurio? Dios los puso ahí para probar nuestra fe. Pienso que Dios te puso aquí para probar mi fe, amigo. La Biblia no es nada más que un híbrido literario astroteológico, igual que todos los mitos religiosos antes que ella. A decir verdad, el aspecto de transparencia, desde las cualidades de un personaje a un nuevo personaje, se pueden encontrar en el mismo libro. En el Viejo Testamento está la historia de José. José era un prototipo para Jesús. José nació en un parto milagroso. Jesús nació en un parto milagroso. José tenía 12 hermanos. Jesús tenía 12 discípulos. José fue vendido por 20 piezas de plata. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Hermano Judas sugiere la venta de José. Discípulo Judas sugiere la venta de Jesús. José empezó su trabajo a los 30 años. Jesús empezó su trabajo a los 30 años. Los paralelismos siguen sin parar. Además, ¿hay alguna evidencia histórica no bíblica de alguna persona viviendo con el nombre de Jesús? El hijo de María que viajó con 12 seguidores, sanando a las personas y cosas por el estilo. Hay numerosos historiadores que vivieron alrededor del Mediterráneo, tanto durante como después de la presunta vida de Jesús. ¿Cuántos de estos historiadores documentan esta figura? Ni uno. Sin embargo, esto no quiere decir que los defensores del Jesús histórico no hayan reclamado lo contrario. 4 historiadores son mencionados típicamente para justificar la existencia de Jesús. Pilinio el Joven, Suetonio y Tácito son los primeros 3. Sus notas constan de algunas frases que en el mejor de los casos solamente hacen referencia a los Cristos o al Cristo, que a decir verdad no es un nombre sino un título. Significa el ungido. El cuarto origen es Josefo y esta fuente ha sido demostrada como una falsificación durante cientos de años. Desgraciadamente, todavía es citado como verdad. Uno pensaría que un tipo que resucitó entre los muertos y ascendió al cielo para que todos los ojos lo vieran, que llevó a cabo la profusión de los milagros que se le atribuyen, habría logrado entrar en el registro histórico. No lo hizo, porque una vez que sopesamos las evidencias, hay altas probabilidades que una figura conocida como Jesús ni siquiera haya existido. El cristianismo es una parodia del culto al sol, en el cual pusieron a un hombre llamado Cristo en lugar del sol, y le rindieron la pleitesía que originalmente se le rendía al sol. No queremos ser ofensivos, pero queremos ceñirnos a los hechos. No queremos herir sentimientos, pero queremos ser académicamente correctos. En lo que comprendemos y sabemos es cierto, el cristianismo no se basa en la verdad. Hemos descubierto que el cristianismo no es nada más que una historia romana desarrollada políticamente. En realidad, Jesús era la deidad solar de la secta cristiana gnóstica, y de la misma manera que todos los otros dioses paganos era una figura mítica. El sistema político fue el que buscó la figura histórica de Jesús para el control social. Antes del 325 después de Cristo, en Roma, el emperador Constantino convocó al concilio de Nicea. Durante la reunión, las doctrinas cristianas políticamente motivadas fueron establecidas y empezó una larga historia de derramamientos de sangre de cristianos y fraude espiritual. Y durante los siguientes 1600 años, el Vaticano dominó políticamente toda Europa, conduciendo tanto a periodos fáciles como a las edades oscuras, al mismo tiempo que condujo a movimientos instructivos como las cruzadas y la Inquisición.
El cristianismo, junto con todos los demás sistemas de creencias, es el fraude de la era. Sirvió para separar la especie del mundo natural y de un individuo a otro, y además respalda la sumisión ciega a la autoridad. Reduce la responsabilidad humana al efecto que Dios lo controla todo, y los crímenes a su vez horribles puedan ser justificados en nombre de la búsqueda divina. Y aún más importante, otorga poderes a aquellos que saben la verdad, pero usan el mito para manipular y controlar sociedades. El mito religioso es el dispositivo de más alcance creado nunca y sirve como el suelo psicológico sobre el cual pueden prosperar otros mitos. Un mito es una idea que, aun siendo popularmente creída, es falsa. En un sentido más profundo, en el sentido religioso, el mito sirve como una historia que orienta y conmueve a la gente. El foco del mito no es una relación de la historia con la realidad, sino con su función. Una historia no puede funcionar a menos que sea creída por la comunidad o la nación. No es un tema de debate que algunos tengan el mal gusto de cuestionar la veracidad de tal historia sagrada. Los guardianes de la fe no entran en debate con ellos. Ignoran o denuncian como blasfemo al que lo cuestione. Es erróneo, blasfemo y pecaminoso que sugiera, insinúe o ayude a otras personas a llegar a la conclusión que el gobierno de USA haya matado a 3.000 de sus propios ciudadanos. Todo el mundo es un escenario. Como si un equipo de demolición lo hubiera volado. Como cuando se demole un edificio viejo, como cuando un edificio viejo está siendo dinamitado a propósito y volado. Cualquiera que alguna vez ha visto un edificio siendo demolido a propósito sabe que si uno va a hacer esto, tiene que llegar hasta la subinfraestructura del edificio para poder demolerlo. La forma en que esta estructura está colapsando es algo que fue planeado. No es accidental que la primera torre haya colapsado y la segunda torre haya colapsado de la misma forma. ¿Cómo lograron esto? No lo sabemos. El edificio se transformó en polvo. No encuentras un escritorio, una silla, no encuentras un teléfono, una computadora. La pieza más grande de un teléfono que encontré era la mitad del teclado. Era así de grande. ¿Qué pasó con el hormigón? El hormigón fue pulverizado de río a río. Este polvo, 2 o 3 pulgadas de ancho. El hormigón fue simplemente pulverizado. Todos hemos visto varias veces en televisión cuando un edificio es destruido intencionadamente con explosivos para derrumbarlo. Es como si tuvieran detonadores dispuestos para detonar el edificio. ¡Bum, bum, bum, bum! Escuché una explosión secundaria. Fue una explosión muy fuerte. Hubo una explosión secundaria y luego el correspondiente colapso. Cerca de explotar y tumbó a todos los demás. Para mí sonó como una explosión. Sonó como disparos, bam, 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 y de repente 3 explosiones tremendas. Escuchamos una gran explosión que bajaba. Y entonces la parte superior del edificio simplemente explotó. Vimos algún tipo de explosión. Por la fuerza de la explosión. Una gran explosión. Fuimos para el 8º piso y... Pero cuando llegamos al lobby, esta gran explosión hizo... El lobby lucía como si una bomba hubiese explotado allí. It's been a huge explosion that we all heard and felt. We just witnessed some kind of follow-up explosion. We heard a very loud blast explosion. The secondary explosion at Tower 1 camp. That is another bomb going off. He thinks that there were actually devices that were planted in the building. El mito del 11S.
19 secuestradores dirigidos por Osama Bin Laden secuestraron 4 aviones comerciales con navajas y, evadiendo el sistema de defensa aéreo, alcanzaron el 75% de sus objetivos. Las torres del World Trade Center colapsaron planta sobre planta debido a un fallo estructural causado por el fuego, mientras que el avión que alcanzó al Pentágono se evaporó en el impacto. La comisión del 11S descubrió que no hubo advertencia previa, mientras que el gobierno obstaculizó una defensa adecuada. No hubo advertencias. No creo que nadie hubiera podido predecir que trataran de usar un avión como un misil. Nadie en nuestro gobierno, al menos. No creo que el gobierno anterior hubiera podido prever que volaran aviones contra edificios. No hubo amenazas involucrando operaciones domésticas reales, implicando obviamente lo que sucedió, las ciudades, las aerolíneas, etc. No hubo signos de evidencia, que yo sepa. USA Today reporta que en los 2 años anteriores a los ataques del 11 de septiembre, NORAD condujo ejercicios usando aviones secuestrados como armas. Y un objetivo eran las torres del World Trade Center. Esta es la tapa del Manual de Respuesta de FEMA, 1997. La operación Mascal, octubre del 2000, simuló un avión estrellándose en el Pentágono. En documentos confidenciales de las Filipinas obtenidos por la CNN, el plan era claro. Se abordaría algún avión comercial americano y se estrellaría en las oficinas principales de la CIA. Otros edificios que fueron objetivos, el Pentágono y el World Trade Center. George Tenet decía que la seguridad y el contraterrorismo estaban titilando en rojo. Y las advertencias de un ataque inminente eran tan severas que algo dramático debería haberse hecho. En su lugar, el presidente de Estados Unidos se tomó un mes de vacaciones. ...19 secuestradores. Mahmoud Ahmed, la cabeza de la inteligencia pakistaní ISI, le pidió a Omar Sheikh que transfiera $100.000 a Mohammed Atta, quien era el secuestrador jefe. El secuestrador Mohammed Atta recibió transferencias vía Pakistán. El hombre que le manda el dinero se cree que fue Ahmed Omar Sheikh. Omar Sheikh admitió que estaba respaldado por los servicios de inteligencia de Pakistán, el ISI. Nunca se investigó por qué el general Ahmad ordenó que se enviaran $100.000 a Mohammed Atta. En la mañana del 11 de septiembre, oficiales del gobierno estaban desayunando con el general Ahmad en Washington. La comisión del 11S consideró la financiación de los ataques como de poco significado práctico en su reporte oficial. Si nos han dicho que 4 o 5 de los supuestos secuestradores estaban en cada uno de los vuelos, sus nombres deberían haber estado en las listas de pasajeros. Pero las listas que fueron publicadas no contenían ni los nombres de los supuestos secuestradores ni ningún nombre árabe. Sabemos que los que supuestamente fueron los secuestradores tenían sus casas, coches, tarjetas de crédito pagadas por el gobierno de USA. En realidad eran agentes. La evidencia fue también aparentemente planeada. El pasaporte de uno de los secuestradores fue supuestamente encontrado entre los escombros. Pasa a través de la bola de fuego, a través del lado del avión, y luego cae hasta el suelo sin ningún rasguño. Durante 6 meses reportaron que tenían este pasaporte. ¡Ey, lo tenemos! ¡Tenemos la prueba! Y entonces el tipo aparece y estaba todavía vivo. Varios de estos hombres están todavía vivos. No lo podía creer cuando el FBI me puso en su lista. Dieron mi nombre y mi fecha de nacimiento, pero no soy un suicida. Estoy aquí, estoy vivo. No tengo ni idea de cómo pilotar un avión. Al menos 6 de los secuestradores están aún vivos. El FBI, hasta día de hoy, no ha corregido su lista. No hay ninguna evidencia que conecte ninguno de los secuestradores vivos o muertos con Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Por supuesto, estamos detrás de Saddam Hussein, quiero decir, Bin Laden. Enero de 2001. La administración Bush ordena al FBI y a las agencias de inteligencia que detengan las investigaciones relacionadas con la familia Bin Laden, incluyendo a los parientes de Osama, que vivían, adivinen dónde, en Falls Church, Virginia, vecinos de la central de la CIA. Cuando él ya era el criminal más buscado en USA, según se dice, estuvo 2 semanas en un hospital americano en Dubái. Fue tratado por un doctor americano y lo visitó un agente local de la CIA. No hemos visto ninguna pequeña evidencia que conecte a Osama Bin Laden directamente con la planificación del 11S.
Este fracasó en la provisión de pruebas, luego se dijo que fue innecesario porque Bin Laden, en un vídeo encontrado supuestamente en Afganistán, admitió su responsabilidad por los ataques. Esta confesión es ahora citada como prueba, pero el hombre del vídeo tiene la piel más oscura, pómulos más grandes y nariz más ancha que Osama Bin Laden en todos estos vídeos. Otra vez parece que tenemos una evidencia planeada. En 1976, el hermano mayor de Osama, Salem Bin Laden, contrató a un hombre en Texas con el nombre de Jim Bath para manejar todas las inversiones de la familia Bin Laden en los Estados Unidos. Jim Bath también resulta ser casi un viejo amigo o antiguo piloto de la Guardia Nacional con George Bush. Las conexiones entre los Bush y los Bin Laden se vuelven mucho más claras cuando George Herbert Walker Bush hizo viajes a Arabia Saudita en 1998 y 2000 para encontrarse con la familia Bin Laden representando a una compañía del grupo Carlyle. George Bush estaba reunido con un hermano de Osama, Safik Bin Laden, en la mañana del 11 de septiembre en representación del grupo Carlyle. Este grupo continúa amasando ganancias debido a la guerra contra el terrorismo y las guerras en Afganistán e Irak. El Pentágono. ¿Cómo puede alguien volar un avión de 60 toneladas, 38 metros de ancho y 13 metros de alto a través de este camino de obstáculos? Antes de chocar con el Pentágono, realizó un giro de 270 grados hacia abajo en espiral y, sin embargo, Hani Hanjour era conocido por ser un terrible piloto que no podía volar ni siquiera un avión pequeño. Uno de los empleados de la escuela de vuelo dijo que a él no le importaba el hecho de que no pudiera probar el curso. Me sorprende que haya podido volar hasta el Pentágono. No podía volar en absoluto. No hay asientos, no hay cuerpos, no hay equipaje, solo ladrillos y piedra caliza. La explicación oficial es que el intenso calor del combustible vaporizó por completo el avión. El vuelo 77 tenía dos motores Rolls-Royce de 6 toneladas cada uno. Es científicamente imposible que estas toneladas de acero y titanio fueran vaporizadas por el combustible del avión. Nos han dicho que los cuerpos pudieron ser identificados, ya sea por sus huellas o por su ADN. ¿Qué clase de fuego puede haber evaporado aluminio y acero templado y sin embargo dejar intactos restos humanos? De mi inspección de cerca, digo que no hay evidencia que un avión haya impactado en ningún lugar cercano al Pentágono. Y como dije, los restos que se pueden ver son lo suficientemente pequeños como para ser levantados con la mano. Poco después del ataque, agentes del gobierno recogieron escombros y se los llevaron. Después, todo el área fue cubierta con polvo y grava, de modo que la poca evidencia forense que hubiera quedado fue cubierta. Los vídeos de las cámaras de seguridad que mostraban que era lo que realmente había impactado en el Pentágono fueron inmediatamente confiscados por agentes del FBI. El Departamento de Justicia hasta el día de hoy se ha negado a publicarlos. Si estos vídeos probaran que el Pentágono fue realmente golpeado por un 757, la mayoría de nosotros asumimos que el gobierno los haría públicos. Shanksville. Parece como si no hubiera nada allí, excepto un hoyo en el suelo. Lo único que veíamos era un pozo humeante y algunos árboles rotos. Se podía ver gente trabajando, caminando alrededor del área, pero por lo que pudimos ver no ha quedado mucho. ¿Algún resto del avión? No había nada. Nada que pueda indicar que un avión se ha estrellado ahí. Estos son unas fotos de un avión comercial accidentado en Nigeria. Este es el vuelo 93 estrellado en Shanksville. Las torres del World Trade Center. De acuerdo con la teoría, el fuego, aunque no derritió el acero, lo calentó lo suficiente para causar que los pisos debilitados por los choques de los aviones se soltaran de las columnas de acero, lo que causó una reacción en cadena. Lo que esperarías ver con esa teoría, que es la teoría oficial, sería una montaña de pisos apilados unos encima de otros, y en el medio un grupo de columnas del núcleo todavía en pie. El núcleo de las Torres Gemelas consistía en 47 gruesas columnas de acero. Si los pisos se hubieran soltado de ellas, las columnas todavía estarían en pie unos 300 metros hacia el cielo. Los aviones
alemanes no cortaron todas las columnas centrales. Diseñamos los edificios para soportar un impacto de un Boeing 707 chocando en el edificio en cualquier punto. El edificio podía resistir probablemente varios impactos de aviones de línea. El avión entró dentro de los edificios. Entonces, ¿usted dice que los edificios fueron diseñados para resistir un agujero como ese y todavía permanecer en pie? Si se soltara una bola de billar desde la cima del World Trade Center a 110 pisos, tardaría de 8 a 10 segundos en llegar al suelo si no encontrara absolutamente ninguna resistencia. Las torres gemelas cayeron a una velocidad cercana a la de la caída libre. 200.000 toneladas de acero se deshicieron y explotaron hacia afuera en un radio de 150 metros. Esto significa que los pisos se destruyeron a razón de 10 pisos por segundo. No hay una razón en la teoría oficial que explique la velocidad de caída libre del edificio. ¿Qué es lo que puede hacer eso? ¿Qué es lo que puede mover una masa semejante? Explosivos. ...47 enormes columnas de acero interconectadas. ¿Cómo haces que caigan simultáneamente de modo que el núcleo desaparezca? Parece como si las columnas hubieran sido cortadas. La forma en que lo hacemos es cortando las vigas en ángulo. Así estaban las columnas del núcleo después del colapso. Nótese la forma del corte y el metal derretido. Comencé a pensar en el metal derretido. En los 3 edificios, en los escombros de ambas torres, en las áreas del subsuelo, en el edificio 7, están esos montones de metal derretido. 6 semanas después del colapso fueron documentadas zonas calientes a 1100 grados entre los escombros. Esos son 260 grados más que lo que el combustible aéreo puede dar. Bajas y ves acero derretido, deslizándose por los rieles. Como si estuvieses en una fundición, como lava, un volcán. El acero derretido fue encontrado hasta 5 semanas después, cuando los escombros estaban siendo quitados. También fue encontrado el World Trade Center 7. Entonces buscó en los reportes oficiales. ¿Qué dicen del metal derretido? No dicen nada. Esperen un minuto. Esto es una evidencia importante. ¿De dónde vino? La termita es tan caliente que simplemente corta el acero. Acero estructural, por ejemplo, como un cuchillo corta mantequilla. Los productos son hierro derretido y óxido de aluminio que se expele como polvo. ¿Ven esas nubes de polvo? Se pueden imaginar cuando se juntan esos químicos a gran escala. Un análisis microscópico de electrones del metal derretido en el acero y las microesferas ricas en hierro encontradas en el polvo encontró restos exactos del compuesto explosivo termita. Termita es una marca patentada que se usa en la industria de la demolición. Montones de metal derretido bajo ambas torres y luego de su colapso bajo el edificio 7. Pero el edificio 7 ni siquiera fue golpeado por un avión. Parte del problema es que la gente no sabe mucho sobre el edificio 7, debido al extraordinario secreto que rodea su colapso. Este es un rascacielos de 47 pisos. Este edificio cayó a las 17:25. No fue golpeado por un avión. Este edificio solo tenía incendios en 2 o 3 pisos y fue derrumbado por lo que sabemos que fue una demolición controlada. Justo como una demolición controlada, se hundió en el medio. El edificio simplemente se fue directamente hacia abajo, casi en caída libre. Primero vuelan una de las columnas centrales para que el edificio se caiga por sí mismo. El edificio 7 tuvo la clásica falla. Sus columnas centrales fueron voladas primero, de tal modo que no sufrieran daños estructurales los edificios que se encontraban a algunos metros de él. La explicación del gobierno a los 3 colapsos fue el fuego. Nunca antes o después del 11S, ningún edificio colapsó a causa del fuego. Las características del colapso de los edificios 1, 2 y 7 del World Trade Center encajan exactamente en el modelo de demolición controlada. Mencioné las explosiones bajo el sótano que ocurrieron segundos antes del choque del primer avión. Nuestra oficina estaba en el nivel B1. Estaba hablando con el supervisor a las 8:46. De repente escuchamos ¡boom! Una explosión tan fuerte que nos levantó. Y vino desde el sótano, entre los niveles B2 y B3. Y antes de decir nada, escuchamos ¡boom! El impacto del avión arriba. Estaba caminando por el pasillo principal del edificio y ahí fue cuando me tumbó.
Quiero decir, el impacto de la explosión me tiró al suelo. Y ahí fue cuando todo empezó a suceder. De repente hubo otro impacto. Y los techos de las torres caían. De ahí fuimos a la torre 2 del World Trade Center. Y de repente todo empezó a pasar de nuevo. Algo más nos golpeó el suelo. Se sintió en la base. Los pisos se hundían. Todo lo que estaba sucediendo... Conozco gente que murió en el sótano. Conozco gente que se quebró las piernas en el sótano. Gente que pasó por cirugía reconstructiva porque las paredes le golpearon en la cara. NORAD, Sistema de Defensa Aérea de Estados Unidos. De acuerdo a los procedimientos operacionales estándar, si un controlador de vuelo del FAA nota algo que sugiera un posible secuestro, el controlador contactaría con sus superiores. Si el problema no se soluciona en aproximadamente un minuto, los superiores llaman al NORAD para que manden aviones de combate de aceptar para que averigüen qué sucede. NORAD llama a la base de fuerza aérea más cercana que tenga aviones en alerta. Generalmente las intercepciones se hacen dentro de los 10 minutos desde el aviso, pero en este caso, más de 80 minutos pasaron antes de que los aviones despegaran. Es una anomalía increíble. Ningún avión de la Fuerza Aérea mueve una rueda hasta que es muy tarde. No hay ningún avión. ¿Y si hubieran estado tan confundidos a propósito que no pudieron responder? La razón por la que no sabían a dónde ir fue porque una cantidad de conflictivos ejércitos de juegos de guerra estaban desarrollándose. Incluían la aparición de puntos falsos en el radar bajo las pantallas de los radares del sector noreste de defensa aérea. Hola, Boston Center. Tenemos algunos problemas. Una aeronave secuestrada que va hacia Nueva York. Necesitamos que nos manden algunos F-16 o algo. Échenos una mano. NORAD es el mundo real o un ejercicio. Había otro ejercicio, Guerrero Vigilante, que era, de hecho, según una fuente de NORAD, un secuestro de un vuelo en el mismo momento, con solo 8 cazas disponibles y que debían ser enviados en pares. Estaban tratando con 22 posibles secuestros justamente el día 11 de septiembre, y no podían diferenciar los ejercicios de guerra de los verdaderos secuestros. En el 2000, NORAD logró interceptar en 67 ocasiones, 100% de efectividad. El 11 de septiembre fallaron 4 veces en un día. La mañana del 11S, Dick Cheney estaba a cargo de todas las operaciones de NORAD desde el búnker de comando bajo la Casa Blanca. Por lo menos uno de los juegos de guerra de esa mañana era una simulación sobre aviones estrellándose contra edificios. Comisión del 11S. Página 172. El gobierno de los Estados Unidos no ha podido determinar el origen de los fondos usados en los ataques del 11S. En definitiva, la cuestión es de poco significado práctico. Las autoridades no pudieron encontrar la fuente de los fondos, y entonces surge la más increíble y deshonesta declaración. En definitiva, la cuestión es de poca importancia. Es de enorme importancia. ¿No importa quién pagó por el 11S? El colapso del edificio 7 fue reconocido como especialmente difícil de explicar. El reporte de la Comisión del 11S explícitamente admite que no pudo explicar el colapso de este edificio. Ni siquiera lo menciona. Señor presidente, ¿por qué usted y el vicepresidente insisten en presentarse juntos ante la Comisión del 11S? Porque la Comisión del 11S nos quiere hacer algunas preguntas y es por eso por lo que nos estamos reuniendo. Y espero ansioso reunirme con ellos y contestar las preguntas. ¿Por qué se presentan juntos en lugar de separadamente como fue pedido? Porque es una buena oportunidad para que nosotros dos contestemos las preguntas de la Comisión del 11S, que esperan ansiosos a preguntarnos, y estoy ansioso por contestarles. Veamos. ¿Cree que deberían ser capaces de presentarse y hablar con sus propias palabras? Deberían ir bajo juramento. Sí, en público. Cuando Bush y Cheney se encontraron con la Comisión del 11S, lo hicieron solo bajo sus propios términos. Se reunían juntos, no estaban bajo juramento. No estarían permitidos ni la prensa ni familiares de fallecidos. No se permitirían grabaciones de ningún tipo. No se permitirían transcripciones. ¿No cree que los familiares tienen derecho a tener la transcripción o a ser capaces de ver? Adam me preguntó lo mismo ayer. Tengo la misma respuesta. El informe final fue un informe unánime. Eso significa que si un miembro de la comisión tuvo alguna objeción sobre cualquier cosa, ese hecho sería dejado fuera de informe. Descubrimos que él no solo sirvió en el equipo de transición de la administración Bush, sino que fue la persona que escribió el borrador del memorando para la organización del Consejo de Seguridad Nacional de la administración Bush. Él es quien escribió sobre la estrategia de los ataques preventivos que fue usada para la guerra de Irak, y también es amigo personal de Condoleezza Rice. Queremos que renuncie.
Literalmente no hay nada en el informe del 11S que la administración Bush no haya aprobado. Podemos entender, por tanto, que la comisión bajo el liderazgo de Kellycoe hubiese ignorado toda evidencia que hubiera apuntado a la verdad. Que el 11S fue una operación de bandera falsa y que permitió la autorización de doctrinas y fondos necesarios para un nuevo nivel de movilización imperial. Terrorismo. Terrorismo se define como uso sistemático del terror que se manifiesta con violencia o intimidación para generar miedo. Armed with knives, armed with chemical, biological, nuclear weapons. Fanatics, terrorists, September 11th. September 11th, killers, September 11th, terrorists. Terrorists, Al-Qaeda, terrorists, nuclear weapons, terrorists. 9/11, terrorists, evil. September 11th, September 11th. The terrorists, war and danger. September 11th, terrorism, global terrorism, terrorism, terrorists. Terrorists, 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 the terror. Terrorists, terrorists, terrorism. September 11th, global terrorism, terrorists. Terrorism. September 11th, world terrorism, terrorism. September 11th, global terrorism. September the 11th, terror. Weapons of mass destruction. September the 11th, terrorists. The evil terrorists, no. Terrorismo. Las palabras son repetidas hipnóticamente. Terrorismo, terroristas, amenaza terrorista y, por supuesto, se cree que está vinculado con Al-Qaeda. Pero ¿es esto llamado guerra contra el terrorismo, que está en nuestras caras prácticamente todo el tiempo, una obsesión ineludible de nuestra existencia? Un día nuestros nietos mirarán hacia nuestro tiempo y preguntarán: ¿cómo se ganó la guerra contra el terror? La clase gobernante entera, la élite gobernante, ve al terrorismo como el medio perfecto, de hecho el único medio, para proveer cohesión social, proveyendo una imagen enemiga para que la sociedad se mantenga unida, de acuerdo con la teoría neoconservadora de Carl Smith. Se debe tener una imagen enemiga para tener una sociedad, y eso es algo muy peligroso, porque ahora significa que el orden social entero, los partidos políticos, la vida intelectual y la política en general están basados en un mito monstruoso. Prácticamente todos los sospechosos de terrorismo detenidos son liberados sin cargos. Pero solo después de aparecer en la portada para que usted los vea. Terrorismo. Técnica utilizada por los gobiernos para manipular la opinión pública con el fin de promover una agenda. Mira lo que la CIA ha hecho en este país. Lo que nos han hecho es increíble. Mira los actos terroristas que ocurrieron. La CIA estuvo involucrada en la mayoría, si no en todos ellos. Tenemos los cuarteles de los marines, la embajada de Kenia. Tuvimos Paman 103, tuvimos Hughes Call. La ciudad de Oklahoma, el World Trade Center en 1993. Con ayuda de los terroristas se voló el World Trade Center la primera vez. Ellos tenían las bombas, ellos tenían sus licencias de conducir. El informante llamó a Salem, un oficial de la Armada egipcio de 43 años. A él fue asignado preparar una bomba y entonces fue a su jefe en el FBI, y le preguntó: ¿vamos a poner una bomba falsa ahí, no? Y el jefe contestó: no, vamos a poner una bomba real. El FBI fue el que llevó a cabo el ataque del World Trade Center en 1993. Contrataron a Matt Salem y le pagaron $1 millón. Y le dieron explosivos reales y un detonador y le dijeron que construyera una bomba y se la diera a los tontos que él controlaba para permitirles atacar el complejo del World Trade Center. Desafortunadamente para ellos hubo solo 6 personas muertas. No fueron suficientes para aprobar leyes contra el terrorismo. Entonces lo que sucedió es que 2 años después, en abril de 95, fue el edificio Murrah de la ciudad de Oklahoma. 168 muertos. Un año después, las leyes antiterroristas fueron aprobadas, las cuales eliminaban muchos de nuestros derechos constitucionales y libertades civiles. Tres trenes y un autobús fueron explotados, matando a 56 personas. Esa mañana justamente se estaba desarrollando un ejercicio antiterrorista que se ocupaba de el mismo escenario con bombas.
en exactamente las mismas estaciones de tren y exactamente a la misma hora. Eran las 9:30 de la mañana. Estábamos, de hecho, ejecutando un ejercicio para una compañía de unas 1000 personas en Londres, basado en bombas simultáneas que explotarían precisamente en las estaciones afectadas. Todavía tengo los pelos de punta. Estaban haciendo un ejercicio para ver cómo sobrellevarían esto, y pasó justo de la misma manera. Precisamente. El mismo escenario con bombas en precisamente las mismas estaciones de trenes y precisamente a la misma hora. Debemos pensar que hay algún tipo de coincidencia, que hubo también una simulación antiterrorista. Al igual que el 11S, estaban hablando sobre ataques a los mismos objetivos, las mismas estaciones de tren, en exactamente el mismo momento que los ataques se estaban produciendo, proveyendo algún tipo de protección, por lo que deben ser operaciones orquestadas de alguna manera por el Estado. La verdad del 11S. Componentes criminales de dentro del gobierno de los Estados Unidos realizaron un ataque bandera falsa sobre sus propios ciudadanos para inducir a la opinión pública a que apoye su agenda. Han estado haciendo esto por años. 11S fue un trabajo interno. Estoy horrorizado de la cantidad de gente en este país que no piensa. Se supone que tenemos que entender que hay un tipo árabe allá en las montañas que financió el ataque más elaborado a este país. ¿Piensan realmente que unas personas metidas en una cueva pudieron ser capaces de detener al NORAD? ¿Piensan realmente que unas personas en una cueva fueron capaces de hacer que todo esto sucediera? Cuando pienso en cuántos americanos han sido asesinados en Nueva York, y creyendo como creo que esto fue planeado, esta es una operación que los nazis utilizaron una y otra vez. América ha sido engañada una vez más. No hace falta decirles que las cosas están mal. Todo el mundo sabe que están mal. El dólar cuesta menos, los bancos están quebrando, los vendedores guardan un arma bajo el mostrador, los delincuentes reinan en las calles y no hay nadie en ningún sitio que sepa qué hacer, no hay fin para eso. Sabemos que el aire no es apto para respirarlo y que la comida no es apta para ser comida. Nos sentamos frente a la tele mientras algún locutor nos dice que ha habido 15 homicidios, 63 crímenes violentos, como si fuera algo normal. Pero nosotros sabemos que está mal, es una locura, es como si todo en todas partes estuviera enloqueciendo. Así que no salimos más, nos quedamos sentados en nuestra casa y lentamente el mundo en el que vivimos se vuelve más pequeño y todo lo que decimos es por favor, al menos déjennos tranquilos en nuestra sala de estar. Déjenme tener mi tostadora, mi tele, mi radio y no diré nada, solo déjennos tranquilos. Bueno, no quiero dejaros tranquilos, quiero haceros enojar. No quiero que protesten, no quiero que escriban a los miembros del Congreso porque no sé qué decirles que escriban. No sé qué hacer con la depresión, la inflación, los rusos, el crimen en las calles. Todo lo que sé es que primero deben enojarse. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene valor. Hay humo, es terrible, 105, Torre 2. Es realmente horrible, es negro, árido. Mi esposa piensa que estoy bien, llamé y dije que estaba dejando el edificio, estaba bien y entonces ¡bang! 3 de nosotros, 2 ventanas rotas. Interrumpimos este programa para un mensaje del presidente. Señoras y señores, la propia palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta.
Y nos hemos opuesto intrínsecamente a las sociedades secretas, a juramentos secretos y a procedimientos secretos, porque nos enfrenta en todo el mundo una conspiración monolítica y despiadada que se basa principalmente en medios encubiertos para expandir su esfera de influencia, basada en infiltración en lugar de invasión, en subversión en lugar de elecciones, en intimidación en lugar de libre elección. Es un sistema que ha construido y usado vastos recursos humanos y materiales para construir una maquinaria eficiente, una red estrechamente entretejida, que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus preparativos son ocultos, no se publican, sus errores son enterrados, no salen en los periódicos, sus disidentes son silenciados, no elogiados. No se cuestionan los gastos, no se revelan los secretos. Es por eso que el legislador ateniense Salón decretó como delito que los ciudadanos se desentiendan de las controversias. Pido su ayuda en la tremenda tarea de informar y alertar a la población norteamericana, confiando en que con su ayuda los hombres serán como han nacido, libres e independientes. No prestes atención a los hombres detrás de la cortina. Detrás del trono hay algo más grande que el rey mismo. El mundo está gobernado por personajes muy distintos de lo que imaginan los que no están detrás de la escena. La verdad es que un grupo de los grandes centros financieros es dueño del gobierno desde los días de Andrew Jackson. En 1775, la Guerra Americana Revolucionaria comenzó cuando las colonias americanas buscaron separarse de Inglaterra y su monarquía de opresión. Aunque hubo muchas razones para la revolución, una en particular sobresale como causa primordial. El rey George III de Inglaterra prohibió la moneda sin interés e independiente que las colonias estaban produciendo y usando, forzándolos a pedir dinero del Banco Central de Inglaterra con interés, inmediatamente poniendo a las colonias en deuda. Y como luego dijo Benjamin Franklin, la negativa del rey George III de permitir a las colonias operar un sistema monetario honesto que liberaría al hombre ordinario de las palancas de los manipuladores de dinero fue probablemente la causa primordial de la revolución. En 1783 América ganó su independencia de Inglaterra. Sin embargo, su batalla en contra del concepto del Banco Central y los hombres corruptos y llenos de avaricia asociados a él acababa de comenzar. ¿Qué es un banco central? Se trata de una institución que produce la moneda de una nación entera. Basados en el precedente histórico, existen dos poderes específicos, intrínsecos en la práctica del Banco Central: el control de las tasas de interés y el control del suministro de dinero o inflación. El Banco Central no solo provee dinero a la economía de un gobierno, se lo presta con interés. Entonces, aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el Banco Central regula el valor de la moneda emitida. Es crucial entender que la estructura entera de este sistema puede producir una sola cosa a largo plazo: deuda. No hace falta pensar mucho para entender esta estafa. Cada dólar producido por el Banco Central es prestado con interés. Esto significa que cada dólar producido es realmente un dólar, más un cierto porcentaje de deuda basado en este dólar. Y como el Banco Central tiene un monopolio sobre la producción de la moneda del país entero, y ellos prestan cada dólar con deuda inmediata asociada a él, ¿de dónde sale el dinero para pagar esta deuda? Solo puede venir nuevamente del Banco Central. Lo que significa que el Banco Central tiene que incrementar constantemente su suministro de dinero para temporalmente cubrir la deuda pendiente creada. Y puesto que este nuevo dinero es también prestado con interés, crea más deuda. El resultado final de este sistema, sin duda, es la esclavitud, porque es imposible para el gobierno y para el público salir algún día de esta deuda autogenerada. Los padres fundadores del país son bien conscientes de ello. Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército.
Si el pueblo americano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de moneda, los bancos y corporaciones que crecerán alrededor de ellos privarán al pueblo de su propiedad hasta que sus hijos despierten, sin casa en el continente que sus padres conquistaron. Si quieren seguir siendo esclavos de los banqueros y pagar por el costo de su propia esclavitud, permítanles continuar creando el dinero y controlando el crédito de la nación. A principios del siglo XX, los Estados Unidos habían ya implementado y eliminado algunos sistemas de banco central que fueron estafando a través de crueles intereses bancarios. En ese momento, las familias dominantes de los bancos y negocios del mundo eran los Rockefeller, los Morgan, los Warburg y los Rothschild. A principios del siglo intentaron instalar una vez más leyes para crear otro banco central. Sin embargo, sabían que el gobierno y el público desconfiaban, así que necesitaron crear un incidente para afectar a la opinión pública. Así, J.P. Morgan, conocido públicamente como un conocedor financiero de la época, aprovechó su influencia masiva publicando rumores de que un banco prominente de Nueva York era insolvente o había quebrado. Morgan sabía que esto causaría histeria masiva y que a la vez afectaría a otros bancos, y así fue. El público, temiendo perder sus depósitos, comenzó masivamente a retirar su dinero y, consecuentemente, los bancos fueron forzados a reclamar sus préstamos, obligando a vender sus productos, y así comenzó una espiral de quiebras, reposesiones y desorden. Poniendo las piezas en orden unos años más tarde, Freddie Callen, de la revista Life, escribió: «Los intereses de Morgan tomaron ventaja para precipitar el pánico en 1907, guiándolo astutamente mientras sucedía. Sin consciencia del fraude, el pánico de 1907 tuvo una investigación parlamentaria del Congreso, dirigida por el senador Nelson, quien tenía lazos íntimos con los monopolios bancarios, y luego formó parte de la familia Rockefeller por casamiento. La comisión, dirigida por Nelson Aldrich, aconsejó que debería crear un banco central para evitar que un pánico como el de 1907 volviera a repetirse. Esta fue la chispa que los banqueros internacionales necesitaban para iniciar su plan. En 1910 hubo una reunión secreta en la propiedad de Morgan en Jekyll Island, en las costas de Georgia. Ahí fue donde se escribió la ley del Banco Central, llamada Acta de la Reserva Federal. Fue escrita por banqueros, no legisladores. La reunión fue tan secreta, tan oculta al conocimiento del gobierno o el público, que las 10 personas que formaron parte camuflaron sus nombres cuando salieron de la isla. Después de elaborar esta ley, fue entregada a su promotor político, Nelson Aldrich, para introducirla en el Congreso. Y en 1913, con fuerte patrocinio político de parte de los banqueros, Woodrow Wilson fue presidente, habiendo ya aceptado firmar el Acta de la Reserva Federal a cambio de apoyo en su campaña. 2 días antes de Navidad, cuando la mayor parte del Congreso estaba en casa con sus familias, el acta fue votada positivamente. Wilson a su vez lo hizo ley. Años después, Wilson escribió arrepentido: Nuestra gran nación industrial está controlada por un sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito está concentrado en manos privadas. El crecimiento de la nación y por consiguiente de todas nuestras actividades está en manos de unos pocos hombres quienes, por motivos de sus propias limitaciones, congelan, frenan y destruyen la genuina libertad económica. Nos hemos transformado en uno de los peores gobernados, uno de los más completamente controlados y dominados de los gobiernos del mundo civilizado. Ya no hay gobierno de libre opinión, ya no hay gobierno de convicciones y de voto de la mayoría, sino un gobierno de la opinión y coacción de un pequeño grupo de hombres dominantes». El congresista Lois McFadden también expresó la verdad después de la aprobación de la ley. Un sistema bancario mundial está siendo preparado aquí, un superestado de banqueros internacionales que actúan conjuntamente para esclavizar al mundo en pos de su propio placer. El Banco Central ha usurpado al gobierno. Al público se le dijo que el sistema de reserva federal era un estabilizador económico y que la inflación y la crisis económica serán algo del pasado. Como muestra la historia, nada está más lejos de la verdad. El hecho es que los banqueros internacionales ahora tienen una máquina ajustada para expandir sus ambiciones personales. Por ejemplo, entre los años 14 y 19, la FED incrementó el suministro de dinero a casi un 100%, traducido en grandes préstamos a los bancos pequeños. Ahora, en 1920, la FED retiró porcentajes masivos de suministro de dinero, forzando así a los bancos menores a cancelar su enorme cantidad de préstamos, y como en 1907 hubo crisis bancarias, quiebras y el subsiguiente colapso, más de 5.400 bancos competitivos fuera de la FED colapsaron. Esto consolidó aún más el monopolio de un pequeño grupo de banqueros internacionales.
Al tanto de este crimen, el congresista Lindbergh se puso de pie y dijo en 1921: Bajo el Acta de la Reserva Federal, los pánicos son creados científicamente. El pánico actual es el primero creado científicamente y funcionó como calculamos una ecuación matemática. Sin embargo, el pánico del 20 solo fue un precalentamiento. Del 21 al 29, la Fed otra vez incrementó el suministro de dinero, otra vez resultando en grandes préstamos al público y a los bancos. Se creó otro nuevo tipo de préstamo llamado préstamo margen en el mercado bursátil, muy simple. Un préstamo margen le permitía al inversor pagar solo el 10% del precio de un título, siendo el otro 90% prestado a través del corredor de bolsa. En otras palabras, una persona podía tener 1.000 pagando 100. Este método fue muy popular en los años 20, cuando todo el mundo parecía estar haciendo dinero en la bolsa. Sin embargo, este préstamo tenía una trampa. Podía ser solicitado en cualquier momento y debía ser pagado en 24 horas. Esto se llama pedido marginal y el resultado típico de un pedido marginal es la venta de stock comprado con el préstamo. Entonces, unos meses antes de octubre del 29, Rockefeller, Bernard Baruch y otros conocedores silenciosamente se retiraron de la bolsa y el 24 de octubre del 19, los financistas de New York, quienes entregaron los préstamos marginales, empezaron a pedirlos en masa. Esto provocó una venta masiva en el mercado, puesto que todos debían cubrir sus préstamos marginales, y por consiguiente disparó una crisis masiva de bancos por la misma razón. Colapsaron 16.000 bancos y habilitaron a los banqueros internacionales conspiradores a no solo comprar los bancos rivales con descuentos, sino también a comprar corporaciones completas por centavos de dólar. El robo más grande de la historia americana. Pero esto no acaba aquí. En lugar de expandir el suministro de dinero para recuperarse del colapso económico, la Fed realmente lo redujo, alimentando así a la depresión económica más fuerte de la historia. Louis McFadden, ya viejo oponente del cartel bancario, comenzó a pensar procedimientos de destitución contra el directorio de la Reserva Federal, diciendo que la caída y la depresión fue cuidadosamente planeada. Los banqueros internacionales buscaron crear una situación de desesperación, así ellos podían surgir como los dueños de todos nosotros. Después de 2 intentos de asesinato, McFadden fue envenenado en un banquete antes de que pudiera comenzar con los procedimientos de destitución. Ahora, habiendo reducido a la sociedad a la miseria, los banqueros de la Reserva Federal decidieron que el patrón oro debía ser eliminado. Para ello necesitaron obtener el oro remanente en el sistema, así que bajo la pretensión de terminar con la depresión se produjo la recuperación del oro en 1933. Bajo amenaza de prisión por 10 años, se obligó a entregar todo el oro al tesoro, esencialmente robando al público la poca riqueza que les quedaba. A finales del 33, el patrón oro fue abolido. Si miras un billete de dólar de antes del 33, dice que puede ser convertido en oro. Si miras un billete de dólar actual, dice que es moneda de curso legal, lo cual significa que está respaldado por absolutamente nada. Lo único que le da valor a nuestro dinero es cuánto hay en circulación. Por consiguiente, el poder para regular el suministro es también el poder de regular su valor, que también es el poder para poner economías y sociedades enteras de rodillas. Denme el control de suministro de dinero de una nación y no me interesa quién haga sus leyes. Es importante entender claramente, la Reserva Federal es una corporación privada. Es tan federal como Federal Express. Crea sus propias políticas y opera virtualmente sin regulación del gobierno de los Estados Unidos. Es un banco privado que presta toda la moneda con interés al gobierno. Es una copia del Banco Central fraudulento del que el país buscó escapar cuando declaró su independencia en la Revolución. Volviendo a 1913, el Acta de Reserva Federal no fue la única ley anticonstitucional que se mandó al Congreso. También impusieron el impuesto federal al ingreso. Hay que aclarar que la ignorancia del público americano frente al impuesto federal al ingreso es un testamento de cuán entorpecida e inconsciente es realmente la población americana. El impuesto federal al ingreso es completamente anticonstitucional porque es un impuesto directo y no igualitario. Todos los impuestos directos deben de ser igualitarios para ser legales. Segundo, el número requerido de estados para ratificar la enmienda para permitir el impuesto federal al ingreso no fue alcanzado nunca. Esto ha llegado a ser citado en juicios incluso en casos modernos. Tercero, hoy aproximadamente el 35% del ingreso promedio de un trabajador se le quita a través de este impuesto. Esto significa que trabajas 4 meses al año para cumplir con esta obligación impositiva. Este dinero sirve para pagar el interés de la moneda producida por el banco fraudulento de la Reserva Federal, un sistema que no debe existir.
El dinero que generas durante 4 meses al año va literalmente a los bolsillos de los banqueros internacionales, dueños del banco privado de la Reserva Federal. Y cuarto, aún con la afirmación fraudulenta del gobierno sobre la legalidad del impuesto al ingreso, no existe literalmente ningún estatuto ni ley en existencia que le requiera a usted pagar este impuesto. Realmente esperaba que por supuesto hubiera una ley que pudiera señalar en el libro de leyes que requiera que presentes el retorno del impuesto. Estoy en un punto donde se puede encontrar el estatuto que claramente haga a una persona culpable, al menos no a mí y a la mayor parte de la gente que conozco. Así que no tuve más remedio que renunciar. Basado en la investigación que hice durante el año 2000 y que aún estoy haciendo, no he encontrado esa ley. Le he preguntado al Congreso, a un montón de gente, le he preguntado al comisionado de Hacienda. Y no pueden contestar, porque si contestan el pueblo americano sabrá que todo esto es un fraude. No he presentado un impuesto federal de ingresos desde que renuncié. No he presentado un retorno de impuestos desde 1999. El impuesto al ingreso es nada menos que la esclavización del país entero. Ahora, con el control de la economía y el robo perpetuo de riqueza, es solo un lado del cubo de Rubik que los banqueros tienen en sus manos. La próxima herramienta para ganancia y control es la guerra. Desde el origen de la Reserva Federal en 1913, un número de grandes y pequeñas guerras han comenzado. Las 3 más pronunciadas son la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y Vietnam. En 1914, las guerras europeas empezaron centradas alrededor de Inglaterra y Alemania. El pueblo americano no quería saber nada de la guerra y el presidente Wilson públicamente declaró la neutralidad. Sin embargo, bajo la superficie, la administración americana buscaba alguna excusa para poder entrar en la guerra. En una notoria observación hecha por el secretario de Estado William Jennings, los grandes intereses bancarios estaban profundamente interesados en la guerra mundial debido a las oportunidades de grandes ganancias. Es importante entender que lo más lucrativo que puede ocurrir a los banqueros internacionales es la guerra, porque obliga a un país a pedir aún más dinero del Banco de la Reserva Federal con interés. El asesor principal y mentor de Wilson era el coronel Edward House, un hombre de conexiones íntimas con los banqueros internacionales que querían entrar en la guerra. En una conversación documentada entre el coronel House, asesor de Wilson, y Sir Edward Grey, canciller de Inglaterra, sobre cómo hacer entrar a América en la guerra, Grey preguntó, ¿qué harían los americanos si los alemanes hundieran un crucero con pasajeros americanos a bordo? House respondió, creo que una llamada de indignación barrería a los Estados Unidos y sería suficiente para llevarnos a la guerra. Así que el 7 de mayo de 1915, bajo esencialmente sugerencia de Grey, un barco llamado Lusitania fue enviado intencionadamente a aguas controladas por Alemania, donde se sabía que había barcos militares alemanes. Y como es de esperarse, submarinos alemanes torpedearon la nave, haciendo explotar municiones almacenadas, matando a 1.200 personas. Para entender mejor la naturaleza intencional de esta conspiración, la embajada alemana de hecho colocó avisos en New York Times. Dijeron a la gente que si abordaban el Lusitania lo hicieran a su propio riesgo, porque pasaría navegando de América a Alemania a través de la zona de guerra y se arriesgaba a ser destruido. De hecho, y como fue anticipado, el hundimiento de Lusitania causó una ola de ira entre la población americana y América entró en la guerra poco después. La Primera Guerra Mundial causó 323.000 muertes americanas. Rockefeller ganó alrededor de $200 millones. Eso es alrededor de 3.000 millones actuales, sin mencionar que la guerra costó alrededor de $30.000 millones para los americanos. La mayor parte fue pedida al Banco de la Reserva Federal con interés, expandiendo aún más las ganancias de los banqueros internacionales. Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre del 41, Japón atacó a la flota americana en Pearl Harbor, provocando nuestra entrada en la guerra. El presidente Roosevelt declaró que el ataque fue un día que viviría en la infamia. Un día de infamia seguramente, pero no por el supuesto ataque sorpresa sobre Pearl Harbor. Después de 60 años de información saliendo a la superficie, se ve claro que el ataque sobre Pearl Harbor fue deseado y provocado. Roosevelt, en cuya familia había banqueros desde el siglo XVIII, cuyo tío Frederick estuvo en la Junta de la Reserva Federal original, estaba muy a favor de los intereses de los banqueros internacionales y el interés era entrar en la guerra. Y como ya hemos visto, nada es más beneficioso para los banqueros internacionales que la guerra. En una entrada del diario del secretario de guerra de Roosevelt, Henry Stinson, fechada el 25 de noviembre de 1941, documentó una conversación que tuvo con Roosevelt. La cuestión era ¿qué maniobra haríamos para que hagan el primer disparo?
disparo. Era deseable asegurarse que los japoneses fueran los que hicieran esto, para que no hubiera dudas de quiénes eran los agresores. En los meses que precedieron al ataque de Pearl Harbor, Roosevelt hizo lo posible para enfadar a los japoneses, mostrando una postura de agresión. Detuvo todas las importaciones japonesas de petróleo americano, congeló todos los bienes japoneses en los Estados Unidos, hizo préstamos públicos a la China nacionalista y entregó ayuda militar a los ingleses, ambos enemigos de Japón en la guerra, que dicho sea de paso viola las reglas de guerra internacionales. El 4 de diciembre, 3 días antes del ataque, la inteligencia australiana advirtió a Roosevelt sobre una fuerza de ataque japonés moviéndose hacia Pearl Harbor. Roosevelt la ignoró y, como fue deseado y permitido, el 7 de diciembre Japón atacó Pearl Harbor matando 2.400 soldados. Antes de Pearl Harbor, el 83% del público americano no quería tener nada que ver con la guerra. Después de Pearl Harbor, 1 millón de hombres se ofrecieron como voluntarios. Es importante destacar que las acciones de guerra de la Alemania nazi eran ampliamente apoyadas por 2 organizaciones. Una de ellas se llamaba IG Farben, la cual produjo el 84% de los explosivos alemanes e incluso el Zyklon B, usado en los campos de concentración para matar a millones. Uno de los socios no conocidos de Farben fue la Standard Oil Company, propiedad de Rockefeller en América. De hecho, la fuerza alemana no podía operar sin un aditivo especial creado por esta compañía. El drástico bombardeo alemán de Londres, por ejemplo, fue posible por una venta de $20 millones en combustible a IG Farben por la Standard Oil Company de Rockefeller. Este es solo un pequeño ejemplo de cómo empresas americanas negociaban en ambos lados de la guerra mundial. Otra de las compañías traidoras que merece la pena nombrar es la Union Banking Corporation de New York. No solo financió numerosos aspectos del ascenso al poder de Hitler, junto con suministros durante la guerra, sino que también era un banco para lavar dinero nazi, lo que eventualmente se descubrió por tener dinero nazi en sus bóvedas. La Union Banking Corporation de Nueva York fue requisada por violación del acta de negociación con el enemigo. Adivina quién era el vicepresidente y director de Union Bank: Prescott Bush, el abuelo del presidente Bush y, por supuesto, el padre del presidente anterior. Ten esto en cuenta cuando consideres las condiciones morales y políticas de la familia Bush. Vietnam. La declaración oficial de guerra de los Estados Unidos a Vietnam del Norte en 1964 fue después de un supuesto incidente que involucraba destructores americanos siendo atacados por lanchas PT de Vietnam en el Golfo de Tonkin. Este llamado incidente del Golfo de Tonkin fue el pretexto catalítico para el despliegue masivo de tropas y guerra total. Sin embargo, hay un problema. El ataque contra los destructores americanos por las lanchas PT nunca sucedió. Fue una farsa para tener una excusa y entrar en la guerra. El anterior secretario de Defensa, Robert McNamara, dijo años después que el incidente del Golfo de Tonkin fue un error, mientras muchos otros oficiales han hecho público que fue una farsa preparada, una completa mentira. Una vez en guerra, lo de siempre. En octubre de 1966, el presidente Lyndon Johnson levantó las restricciones comerciales sobre el bloque soviético, sabiendo muy bien que los rusos estaban suministrando hasta un 80% de las provisiones a los norvietnamitas. Consecuentemente, los intereses de Rockefeller financiaron fábricas en la Unión Soviética. Los rusos las usaron para fabricar equipamiento militar y enviarlo al norte de Vietnam. Sin embargo, la financiación de ambos lados del conflicto era solo una cara de la moneda. En el 85, las reglas de confrontación de la guerra de Vietnam fueron desclasificadas. Se mostraba que podían y no podían hacer las tropas militares en la guerra. Incluía cosas tan absurdas como que los sistemas de misiles contra aviones no podían ser bombardeados hasta que se supiera que eran completamente funcionales. No se podía perseguir a ningún enemigo una vez que cruzaran la frontera de Laos o Camboya. Y lo más revelador de todo, los bancos estratégicos más críticos no podían ser atacados a menos que el ataque fuera iniciado por oficiales de alto rango. Aparte de estas ridículas limitaciones impuestas, Vietnam del Norte fue informado sobre estas restricciones y así pudo crear estrategias enteras basadas en las limitaciones de las fuerzas americanas. Debido a todo esto, la guerra duró tanto tiempo. La guerra de Vietnam no se pretendía ganar. Esta guerra por ganancias causó 58.000 muertes americanas y 3 millones de vietnamitas muertos. Entonces, ¿dónde estamos ahora? El 11S fue el inicio de lo que ahora es una acelerada agenda creada por una élite cruel.
Fue una excusa para la guerra, no diferente del hundimiento del Lusitania, la provocación de Pearl Harbor y la mentira del Golfo de Tonkin. De hecho, si el 9/11 no fue planeado como pretexto de guerra, sería una excepción a la regla. Ha sido utilizado para comenzar dos guerras ilegales no provocadas, una contra Irak y otra contra Afganistán. No obstante, el 9S fue pretexto para otra guerra, la guerra contra ti. El Acta Patriótica, Homeland Security, el acta de tribunales militares y otras legislaciones están diseñadas para destruir tus libertades civiles y limitar tu capacidad de luchar contra lo que viene. Actualmente en los Estados Unidos, sin previo aviso a la mayoría de americanos con el cerebro lavado, tu casa puede ser registrada sin una orden, sin estar tú en ella. También puede arrestarte sin decirte los cargos, detención indefinida sin acceso a un abogado y siendo legalmente torturado. Todo bajo la sospecha de que podría ser un terrorista. Si necesitas una foto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, veamos cómo la historia se repite a sí misma. En febrero de 1933, Hitler dirigió un ataque bajo falsa bandera, incendiando el edificio del propio Parlamento alemán, el Reichstag, y culpó a terroristas comunistas. Algunas semanas después, aprobó el Enabling Act, que erradicaba completamente la Constitución alemana, destruyendo así las libertades de las personas. Esto permitió una serie de guerras preventivas, todas justificadas frente al pueblo alemán como necesarias para mantener la seguridad de la nación. Existe un mal que amenaza a cada hombre, mujer y niño de esta gran nación. Debemos tomar medidas que resguarden nuestra seguridad doméstica y protejan nuestra patria. George Bush o Adolf Hitler, mientras presentaba en sociedad a la Gestapo. Nuestro enemigo es una red terrorista y los gobiernos que la apoyan. Es hora de despertar. La gente del poder hace lo posible para asegurarse que estés continuamente distraído y manipulado. La percepción de la realidad de la mayoría, especialmente en el terreno político, no les es propia. Les es sagazmente impuesta sin que ellos se den cuenta siquiera. Por ejemplo, gran parte del público cree en realidad que la invasión a Irak está saliendo mal porque la violencia sectaria no parece detenerse. Lo que el público no alcanza a ver es que la desestabilización es lo que realmente quieren quienes están detrás del gobierno. Esta guerra pretende ser sostenida para que la región pueda ser dividida y se pueda mantener el dominio del petróleo, se recojan continuos beneficios para los contratistas y que se establezcan bases militares permanentes para usarse como puntos de lanzamiento contra otros países petroleros no dispuestos a ceder, como Irán y Siria. Para entender mejor que la guerra y la desestabilización es puramente intencional, en 2005, dos comandos ingleses fueron arrestados por la policía iraquí, tras haber sido capturados conduciendo su coche y disparándole a civiles, mientras iban vestidos como dos árabes. Después de su arresto y prisión en la cárcel de Basora, el ejército británico requirió que los soltaran. Cuando Basora se negó, tanques ingleses irrumpieron en la prisión y liberaron a los hombres. Si quieres destruir una zona, ¿cómo lo haces? Hay dos formas. Puedes ir y bombardearla, pero eso no es muy eficiente. Lo que haces es procurar que la gente de la zona se maten entre ellos y destruyan su propio territorio, sus propias granjas. Eso es lo que se ha hecho en esta zona. La manera que destruyes un oponente es hacer que se destruya a sí mismo, dividiendo sus filas contra ellos mismos. Entonces les ayudas. Tienes agentes alimentando a ambos bandos, inflamando a ambos lados y se exterminan. Ya es hora de que algunos de nosotros despertemos a esta realidad, que entendamos que la gente que trata de mantener imperios y crear imperios, lo hacen manipulando a la gente que tratan de conquistar. Te preguntarás por qué la cultura entera está saturada de programas de entretenimiento en los medios masivos, mientras que el sistema educativo en América continúa con su asombrosa decadencia estupidizante desde que el gobierno americano decidió hacerse a cargo de los subsidios al sistema público educativo. Tu gobierno consigue lo que paga.
Cuando entendamos eso, entonces miraremos a las instituciones educativas financiadas por el gobierno y veremos el tipo de estudiante y tipo de educación que se está produciendo con estas escuelas financiadas por el gobierno. La lógica te dirá que si lo que sale de estas escuelas no está de acuerdo con lo que el Estado y el gobierno federal querían, entonces se debería cambiar. La idea es que el gobierno obtiene lo que pidió. No quieren que tus hijos sean educados. No quieren que pienses demasiado. Este es el porqué de la proliferación de entretenimientos, shows televisivos de masas, parques de diversiones, drogas, alcohol y todo tipo de distracciones para mantener la mente humana entretenida. Así no te metes en el camino de la gente importante por pensar demasiado. Mejor despierta y entiende que hay gente que está guiando tu vida. Y tú sin saberlo. Estamos en serios problemas, porque ustedes y otros 62 millones de americanos están escuchándome ahora mismo. Porque menos del 3% de ustedes leen libros. Porque menos del 15% de ustedes leen diarios. Porque la única verdad que conocen es lo que reciben a través de esta pantalla. Ahora mismo hay una generación entera que nunca conoció nada que no haya salido de esta pantalla. Esta pantalla es el Evangelio, la última revelación. Esta pantalla puede hacer quebrar presidentes, papas, primeros ministros. Esta pantalla es la fuerza más fantástica en este mundo sin Dios y tiembla si alguna vez cayera en manos de la gente equivocada. Y cuando la compañía más grande del mundo controla la más fantástica fuerza propagandística en este mundo sin Dios, ¿quién sabe qué mierda se venderá como si fuera verdad? Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es solo un parque de diversiones. Un circo, un carnaval, una tropa de acróbatas, viajeros, contadores de historias, bailarines, cantantes, malabaristas raros, domadores de leones, jugadores de fútbol. Estamos en un negocio de matar el aburrimiento, pero ustedes se sientan ahí día a día, noche a noche. Todas las edades, colores, creencias, somos todo lo que ustedes conocen. Están empezando a creer las ilusiones que estamos rodando aquí. Están empezando a pensar que esta pantalla es la realidad. Y que sus propias vidas son irreales. Ustedes hacen lo que esta pantalla les dice. Visten, comen y educan a sus hijos como la pantalla les dice. Esto es locura masiva. En el nombre de Dios, ustedes son lo real. Nosotros somos la ilusión. Lo último que los hombres de detrás de la cortina quieren es un público consciente e informado capaz de tener un pensamiento crítico. Por eso, un continuo y fraudulento modelo de sociedad es emitido vía religión, los medios masivos y el sistema educativo. Quieren mantenerte en una distraída burbuja inocente y la jugada les está saliendo rematadamente bien. En 2005 se hizo un acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos. Este acuerdo, sin haberse anunciado al público, sin ser regulado por el Congreso, fusiona a los Estados Unidos, Canadá y México en una sola entidad, borrando todas las fronteras. Se llama Unión Norteamericana. Quizá te preguntes por qué nunca has escuchado hablar de esto. De hecho, solo hay un periodista de las grandes cadenas que ha estado al tanto. Ha tenido el coraje de cubrir el asunto. La política de fronteras abiertas de la administración Bush y su decisión de ignorar la imposición de las leyes inmigratorias de este país es parte de un plan más amplio. El presidente Bush firmó un acuerdo formal que acabará con los Estados Unidos tal como los conocemos. Y dio ese paso sin aprobación del Congreso ni del pueblo de los Estados Unidos. Es un trato del que pocos han oído hablar. Fue hecho por muy poca gente en la cima, en beneficio de la clase inversora. Pero la gente de clase trabajadora, políticos de todo nuestro país, desde comunidades y ciudades, no saben nada sobre esto. Esto no es ningún tratado comercial, es la eliminación total de la soberanía de estos países que también causará la aparición de una nueva moneda llamada Amero.
Aparte, pienso una cosa, la gente que está basada en el dólar necesita fijarse en el amero. Eso es algo de lo que nadie está hablando. Creo que va a tener un gran impacto en la vida de todos en Estados Unidos, en Canadá y en México. El amero es la moneda propuesta para la comunidad norteamericana que está siendo desarrollada en este momento entre Canadá, los Estados Unidos y México para hacer una comunidad sin fronteras, muy similar a la Unión Europea. El dólar canadiense y el peso mexicano serán reemplazados por el amero. Para cumplir con este arreglo, la Constitución americana quedará obsoleta. Sería de esperar que una situación como esta estuviera en portada de los periódicos. Hasta que te das cuenta de que la gente que hay detrás del arreglo es la misma gente que está detrás de los medios masivos y que no te dicen lo que no debes saber. La Unión Norteamericana es el mismo concepto de la Unión Europea, la Unión Africana y pronto lo que será la Unión Asiática. Y la misma gente está detrás de todas ellas. Y cuando sea el momento, todas estas uniones mencionadas serán fusionadas, formando así las últimas etapas de un plan en el que estos hombres han estado trabajando los últimos 60 años. Un gobierno mundial. Tendremos un gobierno mundial, nos guste o no. La única pregunta es si el gobierno mundial será llevado a cabo por conquista o consenso. James Warburg. Estamos agradecidos con el Washington Post, el New York Times, Times Magazine y otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y respetado sus promesas de discreción por casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros el desarrollar nuestro plan para el mundo, sujetos a las luces de la publicidad durante esos años. Pero el mundo está más sofisticado y preparado para llegar al gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. David Rockefeller, Consejo de Relaciones Exteriores. Un banco, un ejército, un centro de poder. Y si hemos aprendido algo de la historia, es que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Este es Aaron Russo, un cineasta y antiguo político. A su lado, Nicholas Rockefeller, de la infame dinastía de banqueros y negocios de Rockefeller. Después de mantener una amistad con Nicholas Rockefeller, Aaron finalmente terminó la relación, horrorizado por lo que supo de los Rockefeller y sus ambiciones. Un día recibí una llamada de una abogada que conocía y me dijo: ¿te gustaría conocer a uno de los Rockefeller? Me encantaría, dije yo. Nos hicimos amigos y comenzó a revelarme un montón de cosas. Entonces una noche me dijo: va a ocurrir un suceso, Aaron. Y a partir de ahí vamos a ir a Afganistán. Así podremos poner tuberías desde el mar Caspio. Vamos a ir a Irak. Vamos a llevarnos el petróleo y establecer una base en Oriente Medio. Y vamos a ir a Venezuela y librarnos de ese Chávez. Las primeras dos se llevaron a cabo. La de Chávez no funcionó. Vas a ver a tipos buscando a gente que nunca van a encontrar. Él se reía del hecho de que tenemos esta guerra contra el terror y no hay un enemigo real. Hablaba de cómo esa guerra para el terror no la puedes ganar nunca porque es una guerra eterna. Así siempre puedes seguir quitándole libertades a la gente. Le dije: ¿cómo van a hacer para convencer a la gente de que esta guerra es real? Me dijo: por los medios. Los medios pueden convencer a todos de que es real. Solo debes seguir hablando sobre estas cosas y decirlas una y otra vez. Finalmente la gente las cree. Crearon la Reserva Federal en el 13 a base de mentiras. Crearon el 11S, que fue otra mentira. Con el 11S están librando una guerra contra el terror y después vas a Irak, que fue otra mentira. Y ahora van a ir a Irán. Es una cosa llevando a otra y a otra. Y yo preguntaba: ¿por qué hacéis esto? ¿Cuál es el objetivo? Tienes todo el dinero del mundo, tienes todo el poder. Están hiriendo gente. Eso no es bueno. Y él me contestaba: ¿por qué te preocupas por la gente? Cuídate a ti mismo y cuida a tu familia. Le dije: ¿pero cuál es el objetivo definitivo aquí? Me dijo: el objetivo final es ponerle un chip RFID a todo el mundo. Tener todo el dinero en esos chips y tener todo en esos chips. Y si alguien quiere protestar sobre lo que hacemos o ir en contra, entonces solo apagamos su chip. Eso es.
Microchips. En 2005 el Congreso, bajo el pretexto del control inmigratorio y la llamada guerra contra el terrorismo, se aprobó el Acta de Identificación Real, bajo el cual se proyecta que en mayo de 2008 te será requerido llevar una tarjeta de identificación federal. Incluye un código de barras escaneable con tu información personal. Sin embargo, este código de barras es solo un paso intermedio, antes de que la tarjeta sea equipada con un módulo de seguimiento por RFID, que usará radiofrecuencia para seguir todos tus movimientos en este planeta. Si esto te suena extraño, debes saber que el chip de seguimiento por RFID ya se encuentra en todos los pasaportes americanos. El paso final es implementar el chip, el cual está ya instalado en personas bajo diferentes pretextos. Tenemos una familia de Florida que son pioneros en un nuevo mundo valiente. Han sido voluntarios para ser los primeros en ser implantados con dispositivos de identificación en sus cuerpos. Después del 9S estaba muy preocupada por la seguridad de mi familia. No me importaría tener algo implantado permanentemente en mi brazo que me identificara. Al final, todos estarán encerrados en una red monitoreada de control, donde cada acción que realices será documentada, y si te sales de la línea, apagarán tu chip. Y desde ese punto, cada aspecto de la sociedad girará alrededor de interacciones con estos chips. Esta es la imagen del futuro si abres los ojos para verla. Una economía mundial centralizada desde el movimiento. Y las transacciones de todos son monitorizadas. Todos los derechos eliminados. Y el aspecto más increíble, estos elementos totalitarios no serán impuestos sobre la gente los pedirá, ya que la manipulación de la sociedad a través de la generación del miedo y la división ha separado al ser humano de su sentido de poder y realidad. Un proceso que ha ocurrido durante siglos, sino milenios. Religión, patriotismo, raza, riqueza, clase y cada forma de identificación arbitraria separatista así concebida ha servido para crear una población controlada, fácilmente maleable en las manos de unos pocos. Dividir y conquistar es el lema. Y mientras la gente continúe viéndose como separados de los demás, se prestan a sí mismos para ser completamente esclavizados. Los hombres de detrás de la cortina saben esto. También saben que si la gente se da cuenta de la verdad de su relación con la naturaleza y la verdad de su poder personal, todo el zeitgeist con el que se alimentan caerá como un castillo de naipes. El sistema entero en el que vivimos nos enseña que no tenemos poder, que somos débiles, que la sociedad es mala y está llena de crimen y demás. Es todo una enorme mentira. Somos poderosos, hermosos, extraordinarios. No hay razón para que no entiendas quién somos en verdad, hacia dónde vamos. No hay razón para que las personas no alcancen todo su potencial. Somos seres increíblemente poderosos. Creo que pasé los 30 años primeros de mi vida intentando convertirme en algo. Quería ser bueno haciendo cosas. Quería ser bueno en tenis, en la escuela, en las notas, y todo lo veía desde esta perspectiva. No estoy bien de la manera que soy, pero si soy bueno haciendo cosas, me di cuenta que no entendí este juego bien, porque el juego era descubrir quién era yo. En nuestra cultura hemos sido entrenados para resaltar las diferencias individuales, así que miras a cada persona y lo que nos impacta es más inteligente, más tonto, más viejo, más rico, más pobre. Hacemos estas distinciones dimensionales y las ponemos en categorías y las tratamos de esa manera. De esta forma vemos a los demás como separados de nosotros mismos. Vemos cómo son diferentes. Una de las características más dramáticas de la experiencia es estar con otra persona y de repente ver cómo se parece a ti, no cómo es diferente. Experimentar lo que es esencia en ti, que es esencia en mí, es de hecho lo mismo. Entendiendo que no hay otro, es todo uno. Yo no nací siendo un ser rico y acomodado.
Nací siendo un ser humano. Entonces aprendí esta historia de quién soy, si soy bueno o malo, resolutivo o no. Todo esto se aprende durante el camino. Cuando el poder del amor prevalezca sobre el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Los viejos intereses, desde el chauvinismo racial, sexual y religioso, hasta el fervor nacionalista rabioso, están empezando a no funcionar. Una nueva conciencia se está desarrollando que ve a la Tierra como un solo organismo y se da cuenta que un organismo en guerra consigo mismo está condenado. Bill Hicks solía terminar sus discursos con esto. La vida es como un paseo por una atracción de un parque de atracciones. Cuando te subes piensas que es real, porque así de poderosas son nuestras mentes. El paseo sube, baja y da vueltas, tiene emociones, sustos y luces de colores. Es muy ruidoso y es muy divertido por un rato. Algunos han estado por el paseo mucho tiempo y empiezan a preguntarse: ¿esto es real o solo es una atracción? Y otra gente ha recordado y nos ha dicho: hey, no te preocupes, no temas, porque esto es solo un paseo. Y hemos matado a esas personas. ¡Cállenlo! Que tengo mucho invertido en este paseo, cállenlo. Mira mi ceño de preocupación, mira mi gran cuenta bancaria y mi familia. Esto tiene que ser real. Solo es un paseo. Pero siempre matamos a esos tipos buenos que tratan de decirnos eso. ¿Lo has notado? Y dejamos a los demonios que campen libres. Pero no importa, solo es un paseo y podemos cambiarlo cuando queramos. Es solo una decisión, sin esfuerzo, sin trabajo, sin ahorros de dinero. Solo es una decisión ahora mismo, entre el miedo y el amor.